Me parece. Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria. Parece que la resistencia crece. Entérate de las noticias sobre los juicios de lesa humanidad y la actualidad en materia de derechos humanos en estos minutos. Hola a toda la oyentada. Hoy en Tomar la Posta queremos compartirles un reporte sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en el país y otras noticias sobre derechos humanos. Antes de comenzar con el informativo, queremos compartir memoriales de la semana. En este caso, recordar a los sacerdotes y seminaristas palotinos asesinados el 4 de julio de 1976 en la conocida como Masacre de San Patricio. Dado que todavía no hay responsables por los hechos, se impulsó un reclamo desde el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que finalmente llegó a juicio en junio de este año. Destacamos que el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia comenzó a gestarse en el año 2016 por iniciativa de un grupo de miembros de la comunidad palotina de San Patricio. En junio de este año llamaron a indagatoria a 4 ex policías por el asesinato de los curas palotinos. Se trata de ex dirigentes de la Policía Federal acusados de liberar la zona y de encubrimiento del hecho. Cabe señalar que el colectivo de palotinos actúa como querellante en este juicio. Este martes 30 de junio, el colectivo elevó un comunicado sobre la suspensión de las indagatorias a los efectivos de la Policía Federal implicados en la masacre de San Patricio y denunciaron que tienen absoluta preocupación ante las constantes dilaciones que impiden el avance de la etapa de instrucción. Además, agregaron que en las horas previas a la conmemoración del 50 aniversario del mayor ataque cometido contra la Iglesia Católica en Argentina, reiteran una vez más que este reclamo para que el crimen de lesa humanidad perpetrado por el terrorismo de Estado no permanezca impune y para que podamos finalmente conocer la verdad y alcanzar la justicia. Se suspende la audiencia del 7 de julio del 9º juicio de lesa humanidad que se está llevando adelante en Neuquén y Río Negro, conocido como Causa Ferrari. Ya finalizó la etapa testimonial y en este momento avanza el debate con declaraciones de los acusados. Una vez más, Jorge Héctor Di Pascuales hizo de las suyas en una extensa defensa en la que desacredita el proceso, interpela a jueces y fiscales dudando de sus aptitudes, además de desentenderse de las acusaciones con argumentos que apuntan a las organizaciones guerrilleras de los años 70. El alegato de la Fiscalía será el 8 y 30 de julio y se prevé que el 25 de agosto conoceremos las palabras finales y la lectura del veredicto. Las audiencias se desarrollan en el Salón de Amuc, donde funciona el Tribunal Oral Federal, ubicado en Avenida Argentina, 1637. Te invitamos a participar de este juicio histórico, solamente recordá de llevar el DNI. Si sos parte de una escuela y querés ir, tenés que enviar un mail a tofneuquen@pjn.gov.ar. Si querés saber más sobre el juicio, podés consultar el material político-pedagógico de Jóvenes por la Memoria. Se trata de un documento digital que recupera cada una de las historias de las 16 víctimas del nuevo juicio. Es un material descargable fácil de compartir. Si querés tenerlo o difundirlo, mandanos un email a tomarlaposta@gmail.com. En el resto del país continúan los alegatos en el juicio Saint-Amand 4 de Rosario, en el juicio Comisaría Quinta de La Plata y el juicio D2 en Mendoza. En tanto, en otros juicios habrá audiencias testimoniales. En el juicio por la apropiación del Nieto 128, Laguna Paiva 2 en Santa Fe. El miércoles 1 de julio está prevista la apertura del juicio Locasio 2. Abuelas de Plaza de Mayo pidió prisión perpetua para un represor de la Comisaría Quinta de La Plata.
La solicitud se dio al finalizar el alegato en el juicio que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en uno de los centros clandestinos que formaba parte del circuito Camps. El testimonio de Adriana Calvo, el de Jorge Julio López, las historias de madres despojadas de sus bebés en medio de la tortura, las de algunos que fueron restituidos años después, como Leonardo Fossati, Sabino Abdala, María Eugenia Gatica Caracoche, Ana Libertad Baratti de la Cuadra, más los detalles, datos, secuestros y búsquedas reconstruidas como rompecabezas con las memorias de sobrevivientes, familiares, documentación, esqueletos exhumados y ADN, todas piezas claves incorporadas al contundente alegato que presentó la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Comisaría Quinta de la Plata. Entre otras cosas, también se solicitó que el tribunal juzgue desde una perspectiva de género acerca de las condiciones de detención, de tortura física y psicológica ejercidas contra las mujeres embarazadas. Fue una forma de violencia diferenciada y específica. En este juicio también alegó la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, quien, además de pedir condenas para los acusados, reclamó una declaración de la verdad respecto de represores fallecidos sin sentencia y advirtió sobre el impacto de la llamada impunidad biológica. Se prevé que este juicio llegue a su fin el próximo 3 de julio. El juicio Laguna Paiva II, que se está llevando adelante en Santa Fe, está pronto de llegar a su fin el próximo 30 de julio. Recordamos que es inédito porque además de secuestros, tormentos y abusos por primera vez, se juzga el abandono de niños y niñas como delito de lesa humanidad. Los acusados deberán responder por los crímenes cometidos contra integrantes de la familia Páez perseguidos durante la última dictadura en el norte santafesino. En la última audiencia testificó Carlos Delfrade como periodista de investigación. Delfrade, quien actualmente es diputado provincial, señaló: la causa demuestra que el objetivo del golpe fue la persecución a los trabajadores con ideas políticas de igualdad y justicia social. Y agregó: el secuestro, abandono y abuso contra niñas, niños y adolescentes formaba parte de los manuales de contrainsurgencia que fue distribuyendo el ejército argentino a través del Instituto Geográfico Militar. Para Delfrade, la causa Laguna Paiva está encarnada en el martirio de más de una decena de trabajadores de los frigoríficos Nelson y Laguna Paiva, como también obreros del campo, y remarcó que demuestra la realidad de lo que dijo Ramón Genaro Díaz Besone, el responsable de los centros clandestinos de detención en las 6 provincias del Segundo Cuerpo de Ejército, cuando sostuvo que el golpe se hizo para favorecer al capital y las empresas privadas en ocasión de visitar la Bolsa de Comercio de Rosario en septiembre de 1977, ya que en el cargo de ministro de Planificación de Videla. Para cerrar, destacó la maravillosa insistencia de los sobrevivientes, los familiares y todos y cada uno de los organismos de derechos humanos que siguen peleando por verdad, memoria y justicia. En cuanto a otras novedades sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, en Salta, el fiscal federal Carlos Amad pidió que el ex inspector de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray, sea condenado a prisión perpetua como coautor de los homicidios de los militantes políticos René Esteban Locasio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, asesinados a tiros el 20 de abril de 1975 en la localidad de San Lorenzo. En La Plata hubo nuevos testimonios en el juicio por crímenes CNU. Walter Martini tenía 10 años cuando una patota de la Concentración Nacional Universitaria, CNU, irrumpió en su casa en busca de su hermana. Golpes, amenazas y terror se reconstruyeron durante su relato. El debate continúa incorporando testimonios sobre el accionar de la banda antes y durante la dictadura. Si querés seguir las audiencias de cada juicio, te invitamos a visitar el canal de YouTube de La Retaguardia, desde donde las transmiten en vivo.
Avances en respuesta al habeas corpus colectivo presentado el pasado 24 de marzo. La medida fue impulsada por la agrupación Son 50, integrada por hijos, hijas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado. El habeas corpus exige al Estado dar información certera sobre el destino final de los detenidos desaparecidos. Ellos y ellas son representados por los abogados Luis Zamora, Marcela del Santo, Sebastián Blanchard y Silvia Peloso. En cumplimiento de una resolución de la Cámara Federal, se determinó que el Estado tiene la obligación de dar información fehaciente sobre el destino de las personas secuestradas por la represión ilegal y cuyo destino aún se desconoce. El juez federal, Sebastián Ramos, dispuso que las autoridades construyan un acervo informativo para dar respuestas al reclamo de los accionantes. En ese sentido, Ramos requirió a las cámaras federales del país, a los juzgados del fuero, a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación que informen sobre las identidades de las víctimas del terrorismo de Estado. Además, se le exigió a la Subsecretaría de Derechos Humanos que dé información sobre las investigaciones realizadas en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Desde la organización Son 50, expresaron a través de un comunicado que consideran que estas medidas implicarían un movimiento inédito hasta el momento en pos de unificar la búsqueda de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Desde el inicio de esta acción sostuvimos que nuestra pregunta es una sola: ¿dónde están? En Salta destruyeron una placa conmemorativa de un estudiante desaparecido y luego asesinado en septiembre de 1976. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta denunciaron que destruyeron la placa en memoria de Esteban Rodríguez Concha en un contexto marcado por discursos negacionistas impulsados desde sectores del Estado y remarcaron que estos hechos nos interpelan y nos obligan a redoblar la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. También la Asociación de Docentes informó que va a reponer la placa. Vamos a realizar un acto para reivindicar una y mil veces a nuestros compañeros desaparecidos de la UNSA, aseguró en un parte de prensa en el que también hizo un llamado de atención. Los sitios de memorias necesitan compromiso y cuidado permanente por parte del Estado, de la universidad y de toda la comunidad, porque la memoria no se destruye, aseguró el gremio. Este fin de semana llevamos adelante desde Jóvenes por la Memoria la tercera edición del curso taller que llamamos Donde los pies pisan. Es un espacio de formación que impulsamos junto a la Escuela de Formación Carlos Fuentealba del Sindicato Docente ATEN para compartir material pedagógico y reflexión acerca de la construcción de memorias en el ámbito educativo regional. La iniciativa, impulsada por Jóvenes por la Memoria, tuvo sede este fin de semana pasado en la localidad de Plotier. Te invitamos a escuchar a Flavia Pueñi, profesora de Historia, que participó de este último taller que armamos y compartimos con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Flavia Pueñi, soy profe en Historia, trabajo en el CPM 27 de Plotier, asistí al taller de Pedagogías de la Memoria y me parece importante revalorizar el tema de la memoria para poder trabajarlo en el aula con los estudiantes, y esto que venimos viendo de que la memoria es algo que se construye cotidianamente en el aula con los estudiantes y que nos sirve para nunca olvidar lo que pasó. Se presentó una infografía interactiva en Uruguay. El material interactivo aborda datos represores, procesados y o condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que permite visualizar los avances judiciales desde 1985 hasta hoy. Esta recopilación de datos fue realizada por los sitios de memoria de Uruguay y podés acceder desde la web www.sitiosdememoria.uy. Ya se abrieron las inscripciones para la diplomatura en Pedagogías Artísticas para la Memoria y los Derechos Humanos.
La misma está destinada a educadores, artistas, investigadores, trabajadores del campo cultural, comunitario y territorial, profesionales del ámbito socioeducativo y referentes de organizaciones sociales que deseen abordar cuestiones vinculadas a las pedagogías de la memoria y los derechos humanos de la enseñanza de las artes. Comienza en agosto y tiene una duración de 4 meses. Para consultas puedes escribir a formaciondocente.diplomemoria@una.edu.ar. Se cumplen 20 años del reinicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. La abogada Carolina Barsky, quien encabezó el equipo jurídico del CELS que logró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, aseguró que estos procesos son un enorme patrimonio democrático. El primer juicio de esta nueva etapa comenzó el 28 de junio de 2006 contra Julio Simón, conocido como el Turco Julián, condenado por secuestros, torturas y la apropiación de una niña durante la última dictadura. Desde entonces, la justicia dictó 365 sentencias y condenó a 1.245 responsables por crímenes de lesa humanidad. Barsky destacó que estos juicios no solo permitieron castigar a los culpables, sino también establecer judicialmente hechos como el plan sistemático de apropiación de niños, los vuelos de la muerte y la violencia sexual en los centros clandestinos. Además, remarcó que el proceso transformó la forma en que el Poder Judicial acompaña a víctimas y testigos y fortaleció las políticas de memoria, verdad y justicia. Aunque aún quedan causas pendientes, sostuvo que el camino recorrido representa una de las mayores conquistas democráticas del país. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que desde el 2006 fueron condenadas 1.245 personas en 365 sentencias. Además, otras 250 fueron absueltas. Actualmente en todo el país se desarrollan 13 juicios orales y públicos, mientras que en otras 61 causas ya fueron elevadas a juicio y 281 continúan en etapa de investigación. En cuanto a la situación de los imputados, 519 personas permanecen detenidas, 440 cumplen arresto domiciliario, 61 están alojadas en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo y 18 en cárceles de otros lugares del país. En tanto, 1.559 personas transitan los procesos en libertad y todavía hay 33 personas prófugas. Los datos elaborados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reflejan el avance sostenido del proceso de memoria, verdad y justicia que se reanudó en nuestro país en el año 2006. En la página web fiscales.gov.ar podés ver las infografías con las estadísticas. Nos despedimos hasta el próximo Tomar la Posta, un recorte informativo de Jóvenes por la Memoria. Esto fue Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria.